En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las lenguas bíblicas habladas y escritas por los emisarios del Nuevo Pacto, los emisarios del Brit Hadashah. Estas lenguas bíblicas habladas y escritas era el hebreo y el arameo y no el griego. Las lenguas bíblicas habladas y escritas por los emisarios del Nuevo Pacto era el hebreo y el arameo y no el griego, como enseña la teología moderna del cristianismo, que enseña hoy día que el Nuevo Testamento, según el cristianismo, fue escrito en griego, cosa que es un error. No es cierto, no fue así. Las lenguas bíblicas habladas y escritas, como vimos, por el mismo Yeshua y por los emisarios del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah, fue el hebreo y el arameo, y no el griego. Y vamos a ver todos los argumentos que enseña la teología cristiana moderna y lo vamos a refutar conforme a hechos históricos y también conforme a descubrimientos arqueológicos, de tal manera que hay mucha luz en esto. El primer error de la teología moderna, que enseña que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el primer error es que ellos dicen que los manuscritos más viejos son griegos. Error. Los manuscritos del Brit Hadashah más antiguo no son griegos, están en hebreo y en arameo. Para hablar la verdad, nuestras copias más antiguas del libro de Mateo están en hebreo y datan de antes del periodo de la Edad Media. La Edad Media, más o menos, ubiquémonos en el año 1000 de esta era, la Edad Media. Y el Mateo en hebreo data de antes de la Edad Media. Y es verdad que la copia más antigua de los libros de el Brit Hadashah están en arameo, fechadas antes del cuarto siglo, exactamente en el año 160 de esta era. Las copias de los libros completos, desde Matitiyahu hasta Revelación, lo que se conoce en este canon del Nuevo Testamento del Brit Hadashah, todo este canon está en arameo. Para empezar, necesitamos entender que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947, como hemos hablado ya, 972 rollos. Esto nos lleva a entender, estos rollos del Mar Muerto nos llevan a entender los manuscritos más antiguos del Tanaj, porque se encuentra prácticamente todo el Tanaj en los rollos del Mar Muerto, lo que se conoce en la cristiandad como Antiguo Testamento. El Tanaj, prácticamente en su totalidad, está en los rollos del Mar Muerto. Y son fechados, lógicamente, mucho antes de la Edad Media. 200, 300 años antes de la venida del Mashiach. Porque aún cuando el Mashiach vino estaban los esenios, los judíos esenios. A muchos estudiosos hoy día, los esenios eran un grupo de creyentes judíos que se separaron, como vimos en un programa anterior, se separaron de la corriente principal judía por el hecho de que la corriente principal judía optó por seguir el calendario de Antíoco. Mientras que los judíos de Qumran, ellos siguieron el calendario del Eterno. El calendario del Eterno es el calendario que aparece en la Torá, en los profetas, en el Brit Hadashah. Y esperaban la venida del Mashiach. Y los estudiosos de hoy dicen que Yohanan escribió su Bet Zorah fue para los esenios, porque ellos iban a entender quién era el Mashiach. Por eso la profundidad con la que se escribe el libro de Yohanan. Entonces, los rollos del Mar Muerto son fechados mucho antes de la Edad Media. La copia más antigua del Tanaj es procedente de la copia griega, que se conoce como la Septuaginta. Cuando nosotros vemos la Septuaginta y vemos el contenido de la Septuaginta,
vemos que los rollos que estaban utilizando los sabios de Israel al hacer esta transcripción del hebreo para el griego eran rollos antiguos que hoy ya no los tenemos, pero tenemos la Septuaginta. Y ahí podemos ver la calidad de estos rollos antiguos. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, todas las profecías mesiánicas sin alterar en la Septuaginta, cosa que también nos da testimonio de que estaban en estos rollos que estaban utilizando los sabios de Israel al hacer esta transcripción del hebreo para el griego, llamada la Septuaginta. Ahora, nadie va a argumentar, conociendo bien este hecho, nadie puede argumentar, ningún teólogo, ningún pastor, nadie puede argumentar que los originales del Tanaj fueron en griego. Nadie puede decir, porque va a decir, usted está loco. Si todos los originales del Tanaj están en hebreo y se transcribieron al arameo y luego también se transcribieron al griego en el año 250, que comenzó este trabajo de vertir el Tanaj al griego, y es la versión que tenemos en griego, que es la Septuaginta. Ahora, esta Septuaginta era un libro muy valorado por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Aún el Mashiach mismo, él usaba mucho estos textos, y los emisarios también, como lo veremos más adelante. Entonces, sería una locura argumentar que, como tenemos el Tanaj, el Antiguo Testamento, como lo tenemos en hebreo, lo tenemos en arameo y lo tenemos en griego, nadie puede decir, sí, pero el original es griego. No puede decir eso, porque conocemos la historia de cómo fue que pasó este hecho de vertir el Tanaj al griego. El idioma original del Tanaj fue el hebreo, y eso está 100% garantizado. Además, ya que las copias del Mar Muerto han sido encontradas, todas estas copias del Tanaj, de comentarios del Tanaj, de la Torá, de los profetas, de otros escritos, el libro de Adán, el libro de los gigantes, el libro de Nog, el libro de los jubileos, una cantidad de literatura que hay ahí, el libro de Hazer, mucha literatura, los salmos completos. Hoy hemos encontrado y tenemos todo eso a disposición de los que quieran estudiar y profundizar. La mayoría de los textos de Qumran están en arameo y en hebreo. Ahora, la Septuaginta que conocemos hoy, aunque ha tenido cambios, porque depende de quién la traduzca, si la traduce un católico, si la traduce un luterano, siempre van a poner ahí su color, su tinte, sus doctrinas. Sin embargo, la Septuaginta de hoy, la Septuaginta griega, como le digo, que aparece el nombre del Eterno todavía en palehebreo, en esta versión, es la misma de hace mucho tiempo. Es la misma que se hizo hace 250 años. Entonces es un texto muy antiguo. Pero junto con todos estos rollos de el Tanaj que hay en hebreo, que hay en arameo y en griego, pues son un tremendo testimonio para nosotros ahora profundizar en nuestro estudio de las Escrituras. Por ejemplo, la copia más vieja del libro de Esther está en hebreo, pero su antigüedad es de la Edad Media. Una copia antigua, pero es de la Edad Media. Y resulta que en el siglo IV se encontró también una copia del libro de Esther, pero en griego. Primero se encontró una copia en griego y en la Edad Media, como 500 años después, se encontró una copia en hebreo. Pero nosotros no podemos negar que el idioma original fue el hebreo y no el griego, porque lógicamente es de una historia del pueblo. Y nosotros necesitamos entender cuándo entró la helenización, cuándo fue que las culturas griegas y romanas entraron para separar a los creyentes de su fe original, de la fe hebrea, de la fe judía.
el tiempo de la composición del libro de Esther, como les digo, estas copias antiguas, más o menos del año 1500, pero eso, aunque primero se encontró la copia griega y luego el hebreo, no quiere decir entonces que el libro de Esther, el original fue en griego. No, son copias, no son textos originales, son copias lo que se encuentran. Es difícil encontrar algo original. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la destrucción del segundo templo en el año 70. Ahí se destruyó todo. Rollos, se destruyeron genealogías. Prácticamente toda la herencia del pueblo fue destruida ahí, en ese tiempo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir entendiendo cómo es que ha ido evolucionando las escrituras. Aunque no había papiros hebreos del libro de Mateo, sino que lo que los cristianos han traducido son copias griegas, pero ya estas copias griegas son muy modernas. Son de la Edad Media y la mayoría después de la Edad Media. Como les digo, los escritos griegos se encontraron desde el siglo IV. Pero antes tenemos escritos hebreos y escritos arameos. Ahora, ¿cuál fue el problema? Como viene la helenización, claro, el énfasis se hizo en el griego. Y es la información que ha llegado a la mayoría del pueblo cristiano. Y ellos han entendido por sus enseñanzas erróneas que les han llevado a creer que sí, definitivamente el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, pero no es así. Y por eso es importante nosotros entender, el Nuevo Testamento, que se conoce en la cristiandad, está totalmente lejos de su fe original, lejos de su fe hebrea, de su fe judía. Un libro encontrado en Qumran, que es el libro de Isaías, es el libro más completo que se encontró en Qumran. Cuando hablamos de rollos, no son rollos completos, porque es que el tiempo ha hecho mucho daño en los rollos. Pero cuando se lee lo que queda, digamos, de algún papiro, sencillamente se sigue la secuencia y se compara con otros textos para ver a qué autor pertenecía este rollo. Pero con el libro de Isaías fue algo único, porque el rollo de Isaías prácticamente está completo, como lo conocemos hoy. O sea, con los capítulos que tiene hoy, a diferencia de que el texto ha ido cambiando. En la medida que los traductores han hecho traducciones, también el contenido ha variado. Y hay por lo menos unas 2.500 diferencias entre el texto de hoy y lo que se encuentra en el texto de Isaías. Y este libro de Isaías es el único papiro, es el único rollo hebreo completo encontrado entre los fragmentos del Mar Muerto. Ahora, esto pasó en 1947. Entonces no estaba este rollo de Isaías encontrado hace 73 años, en 1947. No estaba entre los libros descubiertos, entre los rollos sobre los cuales los cristianos han trabajado. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a trabajar fue papiros griegos. Pero ese es el problema, que ahora que se encuentra un rollo tan antiguo, ahí como dice el Eterno, ahí los escribas son avergonzados, porque ellos cambiaron la Torá y hoy estos textos son un testimonio. Son un testimonio de que las escrituras fueron cambiadas, pero aquí es donde el Eterno viene ahora a traernos su luz. Entonces, hasta 1947 y 1948, la teología tuvo que revolucionar, porque antes de 1948 no había Israel. Entonces la teología cristiana podía aún afirmar, sí, es que definitivamente el Eterno se deshizo de Israel y nos adoptó.
a la iglesia como su pueblo. Pero cuando aparece Israel, esas teologías del reemplazo salen a relucir. Entonces, ¿cómo podríamos suponer que el libro de Mateo o cualquier otro libro hebreo o arameo del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, fue más preservado que el Tanaj? Es decir, los libros que se conocen como Antiguo Testamento. Interesante es que encontraron los fragmentos de el Brit Hadashah del Nuevo Testamento hablando del cristianismo, ¿no? Se encontraron todos estos rollos, todos estos papiros del Nuevo Testamento en griego, pero nada encontraron del Antiguo Testamento, solo del Nuevo. Y por eso se trabajó mucho el texto griego. Pero ahora que el Eterno está trayendo todo esto a luz, es necesario que se revise todo esto. Entonces, el Tanaj fue escrito en hebreo, como todos sabemos, y de hecho así lo fue. Y de ahí se vertió para las otras lenguas, especialmente para el arameo y para el griego. El hecho de no encontrar fragmentos del primer pacto en los descubrimientos que se habían hecho hasta entonces por el cristianismo, no encontrar esos fragmentos porque se encontraron fue fragmentos griegos del Brit Hadashah. Se trabajó sobre eso. Y el primer pacto, la Torá del Tanaj, hoy tenemos copias muy antiguas en hebreo, en arameo, en griego. Suficiente, aún con todo lo que se encontró en Qumran, suficiente prueba para afirmar que el Tanaj fue escrito en hebreo y no en griego. Y lo mismo es lo que vamos a probar con relación al Brit Hadashah. El papiro viejo griego más antiguo, el papiro más antiguo que tenemos conocimiento del Brit Hadashah, es el papiro P52, que son fragmentos de algunos versos del libro de Yohanan, del libro de Juan. Este papiro P52 es el papiro más antiguo en griego del que tenemos conocimiento. Fragmentos de algunos versos, no de todo la Versorá de Yohanan. Ahora, el estilo y la manera de estos versos apoyan la manera de los viejos textos siríacos y arameos. Es decir, el estilo de estos versos soporta la versión que viene del arameo. Cuando se revisan y cuando los expertos revisan todos estos fragmentos de estos versos del papiro P52, se dan cuenta de que debe haber un original de donde se sacó ese verso, que puede estar en siríaco o en arameo, por los estilos lingüísticos. Entonces los expertos llegan a esa conclusión de que el papiro P52 proviene es de una versión del arameo y que luego se tradujo al griego. Nuestra copia más antigua, o la copia más antigua que tenemos conocimiento del Brit Hadashah griego, data del IV siglo. Y es también la misma edad de la copia más antigua de los manuscritos arameos, en su mayoría, también del Brit Hadashah. O sea, de ese mismo siglo también hay copias arameas. Los originales en hebreo y árabe del Brit Hadashah jamás podrán ser desconsiderados o refutados por el hecho de que hay fragmentos de papiros griegos que predatan de la misma y de igual fecha, lo mismo que el hebreo y el arameo. Es decir, rollos en los cuales
se encuentra en los tres idiomas, un rollo que se encuentra en griego, se encuentra en hebreo, en arameo, en árabe o se encuentra en siriaco. Cuando tenemos todos estos rollos no podemos decir, bueno, ¿y cuál será el original? Pues si es que esto es una fe hebrea, estamos hablando de la fe del pueblo de Israel. Entonces todo esto tienen que pensar los teólogos, porque hoy tenemos todo este testimonio, todos estos manuscritos encontrados, todo lo que la historia ha permitido que se descubra, todos estos descubrimientos arqueológicos, para ver que la mayoría de los textos de griegos que datan del siglo IV no son los únicos, porque de ese tiempo también hay originales en hebreo, en árabe, hay originales en arameo, en siriaco. Entonces hoy ya no se puede afirmar lo que afirman los teólogos, que el Brit Hadashah fue escrito en griego. Con este conocimiento, mis hermanos, los manuscritos más viejos entonces no son griegos, como enseña la teología cristiana. Los manuscritos más viejos no son griegos, porque los escritos arameos y hebreos, como es el caso de la Peshita, del texto arameo, data del 160 de esta era. Otro error de esta enseñanza de la teología moderna es que ellos dicen que las citas griegas de el Nuevo Testamento son de la Septuaginta del Antiguo Testamento. Actualmente descubrimos que la principal tendencia del Nuevo Testamento en griego vino en armonía con el texto masorético y de la Peshita en arameo del Tanaj. Entonces, aparte de que tenemos los Targumín, todas las traducciones que se hicieron del hebreo al arameo, también está la Peshita en arameo del Tanaj. Y esto se ha descubierto recientemente, que la principal tendencia del Brit Hadashah en griego vino en armonía con el texto masorético y de la Peshita en arameo del Tanaj, y no, como muchos decían, de la Septuaginta. Esto es lo que hoy podemos entender. Hablar que el texto vino de la Septuaginta no prueba y no significa que vino de hecho de la Septuaginta. Esto es porque las copias hebreas de los libros del Tanaj encontrado entre los rollos del Mar Muerto no armoniza con la Septuaginta, pero sí con los manuscritos hebreos. Entonces esto no es cierto, que las citas del Nuevo Testamento, como dice el cristianismo, son de la Septuaginta del Antiguo Testamento. No, hoy se ha descubierto que armoniza más con el texto masorético y con la Peshita en arameo del Tanaj. El tercer error de esta teología moderna es que dicen que testigos y escogidos PhD dijeron explícitamente que están de acuerdo con lo anterior. Muchos PhD del cristianismo dicen eso, que están de acuerdo con que muchas citas del Nuevo Testamento fueron tomadas de la Septuaginta. Muchos dijeron eso. Pero esto no quiere decir nada, porque muchos otros PhDs de amplio conocimiento sobre estos estudios afirman que el Brit Hadashah fue escrito en hebreo y en arameo. Esto lo dicen teólogos PhD en el cristianismo de amplio conocimiento sobre estos estudios, y ellos afirman y corroboran lo que hemos estado hablando en estos programas, que de hecho el Brit Hadashah, sus escritos originales deben estar en hebreo y en arameo. El cuarto error de esta teología moderna es que ellos dicen que Lucas era griego, Hillel. Que Lucas era griego
y esto implica que él escribió en el idioma griego. Esto es de los puntos que ellos usan para defender su teología con respecto a que el Nuevo Testamento, según ellos, fue escrito en griego. No, el Brit Hadashah fue escrito en hebreo y en arameo. Ahora, un error es afirmar que Lucas era griego y esto implica que él escribió en el idioma griego. Pero, mis hermanos, actualmente sabemos que Lucas era siriaco. Lucas era siriaco, no griego, era de Antioquía. ¿Cómo podemos saber que él era un siriaco de Antioquía? Eso lo dice Historia Eclesiástica, capítulo 3, 4. Eusebios. Por lo que obviamente uno dice, a ver, entonces, sí, en Historia Eclesiástica está diciendo que Lucas era siriaco de Antioquía. ¿Cuál era el lenguaje nativo de Lucas entonces? Era el siriaco. ¿Y qué es el siriaco? El siriaco es un dialecto arameo, no griego. Ahora, todo esto, como le digo, es el problema de la helenización. De la helenización es creer que todo es griego, que todo es romano. Pero hoy la luz ha venido para volvernos hacia nuestras raíces judías, hacia nuestras raíces hebreas. El quinto error que ellos enseñan para defender la teología moderna, que enseña que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ellos dicen, Lucas y Hechos fueron escritos en griego a Teófilos. Lucas y Hechos fueron escritos en griego a Teófilos. Error. ¿Por qué? Porque descubrimientos actuales muestran que Teófilos era un judío, era un yehudí. Teófilos fue sacerdote del año 37 al 41 después del Mashiach. Esto lo dice Josefo en Antigüedades, en el capítulo 18. Que Teófilos, entonces no tenía nada que hacer el griego aquí. Un judío sacerdote del año 37 al 41. Un siríaco convertido al judaísmo, así como Hillel, como Lucas. Los dos eran siríacos, convertidos al judaísmo. El sacerdote escribió en arameo. El historiador Flavio Josefo, en el siglo 37 al 100, que fue la época en que él vivió, Flavio Josefo testifica que los judíos del primer siglo hablaban el hebreo y no el griego. El historiador Flavio Josefo. El hebreo, dice Flavio Josefo, el hebreo era la lengua de la casa. Era la lengua de la casa de Israel en aquel tiempo. Josefo habla de la destrucción del templo en el año 70 y de acuerdo con él los romanos tenían traductores judíos. Oiga lo que dice Flavio Josefo. Los romanos tenían traductores judíos que rogaban a ellos rendirse en su propia lengua. Esto está en el libro de Guerra de los Judíos, en el capítulo 5. Josefo nos da un vislumbre del lenguaje de aquella época, del pueblo judío del primer siglo. En aquel tiempo necesitamos ser grandes artistas para hacer frente a los griegos y entender los elementos de la lengua, pues una vez habituado a hablar su propia lengua no pronunciará con eximia exactitud, pues no nos alienta a aprender las muchas lenguas de las naciones. En Antigüedades 20. Josefo ayudó a aferrar claramente que los judíos
de ese siglo no hablaban ni entendían el idioma griego, es lo que está diciendo Flavio Josefo, sino que hablaban su propia lengua, el hebreo y el arameo. Las confirmaciones de las palabras de Josefo son reflejadas por la arqueología. Las inscripciones en las monedas de Bar Jova son un ejemplo de ello. Estas monedas circulaban en aquella época entre los judíos durante la oleada de Bar Jova. Eso fue en el año 132, después del Mashiach. Ahora, estas monedas y todas las monedas encontradas son estampadas, adivinen en qué idioma, en hebreo. Todas las monedas de este tiempo de Bar Jova. Las otras incontables inscripciones encontradas en las excavaciones del monte del templo, en las excavaciones de Masada, en todos estos lugares arqueológicos, han revelado que en los primeros siglos de la era mesiánica, las constataciones hebreas se muestran con profunda correspondencia que el lenguaje usado era de hecho hebreo. Y esto podría ser confirmado en los antiguos documentos de aquel tiempo, que se han descubierto en Israel, en el que se incluyen los rollos del Mar Muerto y las carpas de Bar Jova. Los rollos del Mar Muerto son por encima de 40,000 fragmentos en de estos 972 rollos, 40,000 fragmentos. Y todos datan entre el año 250 antes de la venida del Mashiach y el año 70 después del Mashiach. Estos rollos fueron escritos en hebreo y arameo. Un amplio número de rollos y papiros seculares que no pertenecen al árabe bíblico están en hebreo. Las cartas de Bar Jova y las cartas de Simón Bar Jova y su ejército escrita durante el estallido judío en el año 132. Estas cartas fueron descubiertas por Yigag Yadin en 1961 y todas escritas en arameo y hebreo, casi todas escritas en arameo y hebreo. Algunas cartas fueron escritas en griego, pero el hombre que escribió era griego y tenía nombre griego, y escribió a Bar Jova. Una de estas dos cartas, de hecho, pide disculpas a Bar Jova por escrito en idioma griego, diciendo: la carta fue escrita en griego por no tener nadie de lengua hebrea aquí. Los rollos del Mar Muerto y las cartas de Bar Jova no se incluyeron en los decimales hebreos del primero y segundo siglos, pero nos da evidencia clara y concisa de que el dialecto de ellos era de hecho el idioma hebreo. El dialecto de estos documentos no era el hebreo bíblico del antiguo pacto, del Tanaj, y no era el hebreo de la Mishnah del año 220 después del Mashiach. El hebreo de estos documentos es coloquial, es decir, un idioma vivo, fluido, en un estado en progreso y evolutivo bíblico para la Mishnah, para el hebreo. Además, el hebreo de las cartas de Bar Jova era el hebreo galileo, era el idioma que hablaba el Mashiach. ¿Por qué? Porque Bar Jova también era galileo. Mientras que los rollos del Mar Muerto nos dan un ejemplo de la Judea hebrea. En el caso de los judíos conversaban en hebreo y arameo. Y aquí hay algunos testigos. Esto incluye los rollos del Mar Muerto en arameo, entre el año 66 y 70 después del Mashiach. Las cartas de Gamaliel en arameo, en el año 30 al 110 de la era mesiánica. Las guerras judías por Josefo en hebreo. La Mishnah en hebreo del año 220, ya después del Mashiach, hasta el 500 que se terminó de compilar en hebreo.
estos, mis hermanos, son testimonios. Dice, ¿cómo así que todo este material esté en hebreo y ahora parece que según el cristianismo, el Nuevo Testamento está escrito en griego? Eso como que no suena, porque estamos hablando del mismo pueblo. Estamos hablando del mismo pueblo que habla hebreo y arameo. Ahora, en cuanto a las cartas de Shaul, en cuanto a las cartas de Pablo, esas cartas que él escribió a la diáspora, el arameo era el asunto. Y esto implica que el lenguaje de los judíos de la diáspora, en la época del Sheliach Shaul, era el arameo. Y de hecho, las inscripciones judías de arameo se hallan en Roma. Se hallaron también en Pompeya y también en Inglaterra. Inscripciones judías en arameo que se encuentran en todos estos lugares, en Roma, en Pompeya, en Inglaterra. En un material escrito que llama Actas de la Sociedad de Arqueología Bíblica, nota sobre una inscripción bilingüe en latín y arameo en el seno de los Estados Unidos. Y en el caso de que se trate de una de las más importantes de la historia de la humanidad, en relación a las epístolas de las cartas de el Sheliach Shaul, del apóstol Pablo, y sus respectivos destinos, necesitamos analizar primero su contexto de fondo, que era Tarsis. ¿De dónde era Shaul? De Tarsis. Se conoce como Pablo de Tarso. Él era de Tarsis. Ahora, Tarsis era una ciudad de lengua griega. ¿Dónde queda Tarsis? ¿Podría Shaul haber leído y aprendido griego allí? Tarsis probablemente comenzó en la corriente de un estado hitita, en torno a los 850 años antes del Mashiach. Tarsis se convirtió en parte del imperio asirio. Cuando el imperio asirio fue escogido por Babilonia alrededor del 605 antes del Mashiach, Tarsis pasó a formar parte de este imperio, del imperio babilónico. Entonces, en el 540 antes del Mashiach, el imperio babilónico incluyó a Tarsis como parte del imperio persa. El arameo era el principal lenguaje de los tres principales grandes imperios. Por el primer siglo de la era mesiánica, el arameo permaneció como el idioma principal y vigente. Aún en aquella época, en Tarsis, hasta el primer siglo. En el caso de Tarsis, había inscripciones. El texto de Mashiach Shelhin, de Hechos 22:3, dice: yo soy ciertamente un hebreo nacido en Tarsis, ciudad de Sicilia, pero traído y educado a los pies de Gamaliel, de acuerdo con la estricta costumbre de nuestros padres en la Torá. Mire la información que nos da aquí Shaul. Yo soy ciertamente un hebreo nacido en Tarsis, ciudad de Sicilia. Estoy leyendo Hechos 22:3. Ciudad de Sicilia, pero traído y educado a los pies de Gamaliel, de acuerdo con la estricta costumbre de nuestros padres en la Torá, siendo celoso para con Elohim, como lo soy hasta hoy. Muchos argumentos han sido hechos por estudiosos acerca del término traído a los pies, que dice aquí, pero traído y educado a los pies de Gamaliel. Algunos argumentan que se refiere al periodo de su adolescencia. La clave del asunto en cuestión está en Hechos 7:20 al 23. Dice: alrededor del nacimiento de Moshe, así como era agradable a Adonai, él fue escondido en la casa de sus padres por 3 meses, y cuando estaba listo fue llevado a la hija de Faraón y educado como su hijo. El hecho de que Shaul, de que Pablo era helénico, o que era griego, no tiene nada que ver con el argumento de que todo debe girar alrededor de eso. Pues ya hemos visto antes que
Shaul nació en Tarsis, ciudad donde el arameo era el idioma que se hablaba. A pesar de la influencia helénica que alcanzó la ciudad de Tarsis, Shaul, aún joven, abandonó la ciudad y fue llevado a Jerusalén. Él se describe a sí mismo como hebreo. En 1 Corintios 11:2 y en Filipenses 3:5 dice hebreo de hebreos y de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Es importante notar aquí algo. El término hebreo era usado en el primer siglo de esta era. El término hebreo no se utiliza como término genealógico, sino con el término cultural y lingüístico. En el caso de los griegos son judíos helenizados, la diáspora griega. Los griegos son judíos helenizados, como dice Hechos 11:19. O poco helenizados, como dice Hechos 16. En Hechos 6:1 se hace un claro contraste entre judíos y griegos que son claramente no helenizados. Los helénicos no eran llamados hebreos, que era el término usado para designar a los judíos no helenizados. Cuando Shaul se llama a sí mismo de hebreo, él está enfatizando que no era helenizado. Y cuando Shaul dice ser hebreo de hebreos, él está enfatizando que no es helénico, que no es griego. Y esto es explícito. Su discusión con los habitantes hizo que ellos intentaran matarlo, como dice Hechos 9:29. ¿Y por qué él escapó a Tarsis? En Hechos 9:30. Porque no había pueblo judío en Tarsis. Si así no fuese, sería una mala elección ir a Tarsis. Lo estaban buscando para matarlo. El pasado farisaico de Shaul nos da información para cuestionar lo que estaba en el camino de cualquier helénico. Shaul, Pablo, se llama a sí mismo fariseo, hijo de fariseo, en Hechos 23:6, significando que él era de la lista de la segunda o tercera generación de fariseos. Tanto el texto arameo como el griego, ambos dan énfasis en la frase fariseo, hijo de fariseo. En la segunda expresión semítica idiomática, esto significa que era de la tercera generación de fariseos. Si Shaul era de la segunda o tercera generación de fariseos, será difícil de aceptar que él se haya levantado como el héroe. Los fariseos eran fuertemente contra los helénicos griegos. Ellos luchaban por no permitir la helenización. Y se les daba ferozmente. Shaul se coloca en la posición de ser de la segunda o tercera generación de fariseos. Eso explica por qué fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era nieto de Gilel, el principal de aquella escuela. Él era tan respetado que el estado de Misná se debilitaba en relación a su muerte. Que la gloriosa Torá cesaría y la pureza y modestia. O sea, era tan importante para el pueblo Gilel, el principal de aquella escuela. Como vemos, él era tan respetado que el estado de Misná se debilitaba en relación con su muerte. Que la gloriosa Torá cesaría y la pureza y modestia, todo cesaría. Shaul hacía uso constante, por ejemplo, de los papiros que contenían los acreedores de Gilel. Sin embargo, es justo que un helenista haya estudiado a los pies de Gamaliel en la escuela de Gilel, que era el centro de la enseñanza farisaica del judaísmo.
Ellos no permitirían eso. Si fuera helénico, griego, no lo hubiesen permitido en esta escuela. Esto para conocer un poco la historia de Shaul y poder refutar este error que ellos están diciendo, la teología moderna del cristianismo, para enseñar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, utiliza una cantidad de cosas que no se puede comprobar. Y es un error que ellos dicen que Lucas y Hechos fueron escritos en griego. Y que Shaul también hablaba griego y de hecho era la mayor parte del... No, hermano, no se puede hacer. Por la manera como él está presentando su escuela, su educación. Si él fuese un helenista, si él fuese una persona que se hubiese helenizado, quiere decir que se hubiese apartado de su fe hebrea, de su fe judía, y ahora sencillamente estaba camino a, al conocimiento griego. No, no es así. Shaul en esa condición no hubiese podido ser aceptado en la escuela de Hillel, que era el centro de la enseñanza farisaica del judaísmo. Otro error para defender esta teoría es que dicen que Shaul, Pablo, escribió sus cartas para diversos grupos en su idioma griego. Para defender esta teología, ellos lo dicen de esa manera, que Shaul escribió sus cartas para diversos grupos en su idioma, el griego. No. En una audiencia con Shaul, otro elemento que necesitamos considerar es cuando se habla de las enfermedades en las epístolas. Las cartas de Shaul eran enviadas a varias congregaciones de la diáspora. Estas congregaciones estaban compuestas de grupos mixtos entre judíos y gentiles. La congregación de Tesalónica era una asamblea, así como lo era Corintios. Algunos de los pasajes de las epístolas, como de Corintios, se centran exclusivamente en los judíos, como dice 1 Corintios 10, 1, 2. Por ejemplo, Shaul estaba escribiendo en primer lugar para el liderazgo judío de varias congregaciones. ¿Cuál es la ventaja del judío o el pacto de la circuncisión? Mucho, en todos los sentidos. A ellos primero las palabras del Eterno les fueron confiadas, como dice Romanos 3, 1 y 2. Uno de los factores primarios que necesita ser disuadido en el origen de los mensajes de Shaul es entender su propósito. 1 Corintios 14, 37, vemos algo. Toda la liturgia de la sinagoga durante el segundo tiempo, en el caso de Yeshua, Shaul jamás escribiría cartas para ser leídas en las congregaciones en cualquier otro lugar. Además, todas las cartas religiosas judías, para ser revertidas de autoridad salomónica, autoridad doctrinal, eran escritas en hebreo o arameo. Shaul jamás pasaría por alto esto, que sus cartas entre ellos fueran desprovistas de esta característica. Y esto justifica el motivo de él haber escrito en hebreo y en arameo. Era la autoridad. Si se pretendía que esto se leyera en las sinagogas, en las asambleas, tenía que de hecho ir en hebreo o en arameo. Si iba en griego nadie lo leería. Eso tenía un mal olor a helenismo. El séptimo error es que los que defienden la teología moderna, que enseña que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, para defender esta teología, ellos dicen, existen frases y exclamaciones del hebreo y del arameo del Nuevo Testamento que no podría
Y en el caso de los griegos, los judíos griegos y los gentiles de los griegos, los primeros eran los griegos, la diáspora griega y los gentiles griegos. Creyentes en Yeshua, judíos, los primeros fueron judíos. Los primeros gentiles mesiánicos estaban centralizados en Antioquía, en Siria. Los sirios hablaban siríaco, un dialecto del arameo. Estos primeros grupos tendrían necesariamente escritos en hebreo y arameo. Esto deja claro que si el Brit Hadashah se envió a los gentiles, no significa que estos gentiles inicialmente eran griegos. Por el contrario, los primeros creyentes utilizaban el idioma arameo, que también se hablaba entre los sirios. Los escritos del libro de Mateo, originalmente para los creyentes judíos, eran en hebreo, para beneficiar a estos. Los judíos que habían creído ahora en Yeshua. ¿Qué idioma hablaban los asirios? En Historia Eclesiástica, en el capítulo 3, verso 4. Hebreo y arameo. Lucas escribió su Betzorá para Teófilos, que fue un sumo sacerdote entre el año 37 y el 41. Dice Josefus: Yohanan escribió su Betzorá para los esenios, porque ellos eran místicos y ellos tenían mucha más luz con respecto al Mashiach. Santiago, Jacob, escribió a las 12 tribus dispersas, como dice Santiago 1:1. Estas son algunas pruebas que nosotros encontramos en la historia para poder corroborar que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, las lenguas que hablaron los emisarios y las lenguas en las que ellos escribieron era el hebreo y el arameo. Uno de los investigadores más grandes y profundos de la Universidad de Oxford, que es Gesa Vermes, donde enseña estudios judíos, es considerado un dogma superior como especialista académico en los manuscritos del Mar Muerto. Es una de las grandes autoridades en los rollos del Mar Muerto. Los libros del Mar Muerto, publicado en su libro Las varias caras de Yeshua, deja bien claro que el actual cristianismo no tiene nada que ver con el mesianismo judío del primer siglo. Y reitera que el elemento griego introducido dentro del mesianismo del primer siglo alejó a los creyentes de sus raíces hebreas. Alejó a los creyentes de su cultura hebrea, de su tradición hebrea, de su lengua hebrea, trayendo el elemento pagano, greco-romano, hacia adentro. Y él deja claro que la lengua bíblica hablada y escrita por los emisarios era el hebreo y el arameo y no el griego. Y en esto creemos por todos estos comentarios, por todos estos descubrimientos, por la arqueología, que encontramos un testimonio totalmente diferente. En el libro de Hechos, capítulo 8, 27, habla de la historia de Felipe y de, si usted está leyendo una versión católica, dice de un eunuco. Hechos 8, 27. El problema es que el eunuco está en camino a Jerusalén. Un eunuco no se aceptaría como prosélito entre los Yehudim.
un eunuco, jamás le sería permitido entrar en el templo. Y uno dice, ¿y entonces qué hace esta historia aquí en Hechos 8:27? La respuesta está en arameo. En griego se tradujo como un eunuco. Pero veamos qué es lo que dice el texto arameo. La palabra usada para eunuco es la misma usada para creyente en Elohim. En arameo es la palabra maina, creyente en Elohim. Es decir, este hombre en cuestión no es un eunuco. Este hombre en cuestión es un creyente que temía al Elohim de Israel. Entonces, a esto es que se refiere la helenización. La helenización es divorciar al creyente de lo que es original. Divorciar al creyente del Elohim de Israel, de las escrituras de Israel, del entendimiento de Israel. ¿Qué es lo que dice Shaul? Y él reitera, es que hay alguna ventaja en ser yehudí, hay alguna ventaja en ser judío, hay alguna ventaja de alguna manera, claro, en todas maneras, porque es que al pueblo yehudí se le dieron los oráculos del Eterno, se le dio la revelación del Eterno, la Torá se entregó, y no solo la Torá, el Brit Hadashah también se entregó al pueblo yehudí. Y en este ambiente, en esta cultura, cuando hablamos de esta palabra, maina, en arameo, no está hablando de un eunuco. ¿Cómo se entiende en el texto griego? Está hablando de un creyente en el Elohim de Israel. Una alta autoridad que creía y que temía al Elohim de Israel. Entonces, cuando entró la helenización, pues lógicamente todo esto ha sido tergiversado, todo esto ha sido cambiado. Como vemos nosotros, por ejemplo, en Marcos 14:3, el libro de Marcos 14:3. En la mayoría de los textos de los evangelios, de las diferentes traducciones, usted normalmente va a encontrar ahí un tal Simón el leproso en el texto griego. Ahora, aquí hay un problema. Y el problema es que sería imposible para un leproso vivir dentro de la ciudad, conocida como Betania. Veamos Marcos 14:3. Dice, mientras él estaba en Betania, en la casa de Shimeón Garabá. Shimeón Garabá, no leproso, Shimeón Garabá. Shimeón, fabricante de jarros. Mientras comía, una mujer vino con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso de aceite de nardo, rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Entonces, a esto se refiere la helenización aún de las escrituras. Hay una infinidad de puntos. Pero es así, que en el griego se le ha dado una interpretación que rompe la Torá, que rompe los preceptos que el Eterno ha establecido. Y sería imposible para este leproso vivir dentro de la ciudad. Lógicamente uno dice, los leprosos de verdad no deben estar en la ciudad, deben estar aislados mientras lógicamente se arrepienten y hay sanidad en ellos. Pero, ¿qué es la helenización? Es ese cambio del concepto que tienen las escrituras, el cambio del concepto judío, del concepto hebreo, y totalmente aislados de tal manera que cuando se lee, entonces, como dice Gesa Vermes, como ya les dije que él es uno de los que nos ha ayudado mucho en este tiempo, porque él es una de las autoridades en cuanto a los manuscritos del Mar Muerto. Muchas traducciones que él ha hecho de estos idiomas antiguos al inglés y del inglés pues a otros idiomas. Y
Y él es el que dice, las varias caras de Yeshua deja bien claro que el actual cristianismo no tiene nada que ver con el mesianismo judío del primer siglo. Y él reitera que el elemento griego introducido dentro del mesianismo, como estamos viendo en estos dos ejemplos, el elemento griego, esta es la helenización, introducido dentro del mesianismo del primer siglo, alejó a los creyentes de sus raíces hebreas, de sus raíces judías. Los alejó de su cultura, los alejó de su tradición, los alejó de su lengua, trayendo el elemento pagano hacia adentro. Por eso es que ahí entra Navidad, y entra Pascua, y entra una cantidad de fiestas que no tienen nada que ver con las fiestas que el Eterno estableció. Lógicamente se separaron de estas raíces. Entonces, Gesed Hermes, él deja claro que la lengua bíblica hablada y escrita por los apóstoles, por los emisarios del Mashiach, así como por Yeshua también, era el hebreo y el arameo y no el griego, como ha mal enseñado la teología moderna con respecto a que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no. Por eso hoy tenemos muchos testimonios, como les decía, con respecto a los hechos históricos que hemos analizado y con respecto a los descubrimientos arqueológicos, arroyos y escritos que dicen lo contrario. Dicen que las lenguas bíblicas habladas y escritas por los emisarios del Nuevo Pacto era hebreo y arameo. Esto estaba dentro del pueblo, a fin de que nosotros pudiéramos permanecer, y es lo que está haciendo el Eterno en nuestros días, regresarnos a nuestras raíces hebreas, regresarnos a nuestra cultura, regresarnos a nuestra tradición, regresarnos a nuestra lengua como pueblo, a fin de que el reino de Israel sea totalmente restaurado en nuestros días por el Mashiach. Entonces, mis amados hermanos, que esta palabra, que estos estudios de verdad nos ayuden a entender la importancia de este tiempo, la importancia de nuestras raíces hebreas. Raíces hebreas no es un eslogan, es nuestra cultura, es nuestra tradición, es nuestra lengua, es nuestra emuná, es nuestra Torah, es nuestro Brit Hadashah, es nuestro Mashiach, son nuestros emisarios. Entonces, mis amados hermanos, que el Eterno nos bendiga, que nos dé a todos sabiduría y entendimiento para poder caminar en esta dirección. Shalom para todos mis amados hermanos.